todo cristiano que camina detrás de Jesucristo, entiéndase que todo el que busca caminar detrás de Jesucristo no es porque es un fanático, sino porque entendió que en Jesucristo está la salida para todo, la respuesta para todo. Así que no lo hacemos por religioso, sino porque amamos a Jesús. Salió a nuestro encuentro y al salir a nuestro encuentro, Él produjo un impacto en nuestro corazón. Abrió nuestro entendimiento, nosotros podemos entender que Jesucristo es Dios, el Señor y el Salvador de todos nosotros. Estamos hablando de cosas muy profundas, Dios, Señor, Salvador, bueno, pero eso es Dios, por eso nosotros nos dedicamos a Él y tenemos el interés personal de caminar detrás de sus pasos. Eso va a garantizar que en ninguna situación desconocida, porque para nosotros todo lo que no hemos vivido es una hipótesis, hasta que lo vivimos. O sea, todo lo que está por delante y lo que no vivimos son conjeturas, nunca sabemos cómo es. Pero nosotros en Cristo, por la fe, nos adelantamos a acontecimientos y lo afirmamos y realmente lo vivimos. Y acá empezamos a entender la importancia que tiene Dios para nosotros, Jesucristo, la importancia de tener un interés personal por Él, la importancia de fijar mis ojos en lo que estamos aprendiendo en este tiempo, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, que es lo único que me hace comprender lo que agrada y no agrada a Dios. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, no pueden ignorar las Escrituras. En las Escrituras está la dirección para que nosotros podamos encontrar la salida a tantas cosas de la vida que nos podemos encontrar. Vamos a ir a Números. Ahí está, Números capítulo 13, verso 1, y vamos a ver, en Números capítulo 13, verso 1, vamos a ver la palabra de Dios dada al pueblo de Israel. En ese momento no estaba ni la Torá todavía, sino que recién el pueblo de Dios estaba siendo instruido a través de Moisés. Entonces venía la palabra de Dios a Moisés, y muchas veces de una forma visible, porque Dios le hablaba a Moisés y al pueblo de Israel desde una nube. Usted va a ver cómo Dios tuvo a Israel en el desierto mostrándole su gloria, impresionante. Pero en este caso, como no había lo que hoy tenemos nosotros, la Biblia, estaba esa palabra directa de Dios para direccionarlo. Qué maravilloso habrá sido ese momento. Pero hoy nosotros tenemos la Biblia, que si nosotros ponemos nuestra mirada y obedecemos a la palabra de Dios, tenemos los mismos acontecimientos que lo tuvo Israel y nuestros antepasados. Dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 13: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Qué pasaba con la tierra? El Señor la daba a los hijos de Israel, ¿sí? De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Bien, acá ¿qué viene? Viene la palabra de Dios. Ellos están en el desierto, recién saliendo de Egipto, y Dios lo que quería era a ellos introducirlo en esa tierra que tenía preparada. Ellos ya no estaban más en esclavitud, sino que ellos tenían un lugar, un destino que Dios había preparado para ellos, para que ellos estén. Como ellos desconocían lo que se venía, entonces tenía que venir siempre palabra de Dios que los direccionara para que ellos pudieran finalmente hacer lo que Dios tenía planificado para ellos. Lo que Dios tenía planificado para ellos era el bien, solamente el bien. Lo que Dios planifica para nosotros es solamente el bien y no el mal. Para nosotros no hay nada planificado de Dios malo. Todo lo que Dios planificó para nosotros es bueno. Puede darle un aplauso a Dios, a nuestro Señor, y puede darle gloria a Él, porque Él todo lo que tiene para sus hijos es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí estamos aceptando. Lo que Dios tiene es bueno, es bueno. Amén. Hermanos, entonces, todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Todo lo que Dios tiene para la humanidad es bueno. No hay en los planes de Dios para nosotros, cuando hemos nacido en la tierra, los que ya los pasaron ya, las generaciones, las que van a venir, para ninguno de ellos hay planes de malestar.
para todos hay planes de bienestar. O sea, Dios quiere el bien. Es una buena noticia, ¿verdad? Nos están dando una buena noticia. Bueno, pero está bien, la buena noticia está bien. Qué bueno es Dios, podríamos decir. Sí es bueno. Qué grande es Dios, sí. Qué poderoso es Dios, sí. Pero ¿qué cambia? Bueno, cambiará a partir de que nosotros entendemos, habló Dios. ¿Quién habló? Bueno, entonces, ¿quién es Dios? Diría uno, es todo para mí. ¿Y qué es todo? Muy importante. ¿Y qué quieres decir con eso? Que es una prioridad, que voy a tenerlo a Él en primer lugar, que va a ser mi consejero, que va a ser mi modelo, que quiero vivir para Él, dedicarme para Él. Esas palabras tienen, si le preguntáramos a las personas, hiciéramos preguntas con respecto a algo, usted se va a sorprender las respuestas, porque una palabra te lleva a otra y a otra y otra, y así es nuestro corazón. Y así nosotros nos encontramos con tantas cosas en el corazón que no lo veíamos en primera instancia. Pero, entonces, Dios habla, es lo más importante. Dios habla, Él es importante para mí y yo debo ser movido por lo que Él dice. Es decir, Dios habla y debo obedecer. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Pero por entender lo más terrible que puede haber y que siempre decimos, y como pastor tengo el cuidado cuando aconsejamos, de no manejarle la vida a nadie. De no darle una directiva, salvo que haya específico de Dios que tenga que decirle esto, sí le diré. Pero cuando hablo de un consejo, no hablo de manejarle la vida de Dios, sino de hacerlo partícipe de la palabra de Dios, que es la que nos direcciona a todos nosotros. Pero para que finalmente eso pueda pasar, es que nosotros tenemos que entender, habla Dios. ¿Es la Biblia? Habla Dios. ¿Qué es Dios? Lo más importante. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Puede afirmarlo así diciendo Dios es lo más importante? Como domingo a la mañana, ¿eh? Pero sale mejor esto. Mire a su hermano y dígale, Dios es lo más importante para mí. Dígale, por favor. Muy bien. Gloria a Dios. Eso sí. ¿Cuántas cosas importantes a las que podríamos asociar que desde ya ninguna de ellas llega a tanta trascendencia como Dios para nosotros? Pero ¿qué cosas importantes tiene usted para asociarlo y para entender un poquito? ¿Qué cosas importantes? Su cónyuge, ¿no? Sus hijos. Tantas cosas de importancia para nosotros. Ninguna de ellas se asimila a lo que es Dios para nosotros, porque Él es nuestro Salvador y puede hacer todo lo que nadie puede hacerlo. Pero solamente trato de asociar para que entendamos si esto es importante. Usted, ejemplo, solamente dejaría a su cónyuge, usted no lo saludaría, lo ignoraría, caminaría en casa, va, se sienta en el comedor, desayuna, no le habla, va, viene y caminaría durante el día así. Creo que no, ¿verdad? Dígame que no, por favor. No, ¿por qué? Y porque es importante, es imposible. Y si yo quisiera hacer eso, no funcionaría. Enseguida me diría, epa, ¿algo te pasó? ¿Hay algo que tenemos que hablar? Bueno, gloria a Dios porque Dios no es así, pero solamente quiero dar a entender, cuando alguien no entiende, hay algo importante, no hay reacción hacia eso. Lo ignora, es indiferente, no se dedica, y tantas cosas que finalmente Dios no nos deja a nosotros, pero ¿quién fue quien dejó a quién? Y claro, porque al no hacer, si Dios ya hizo todo, Dios nos envía su palabra porque Él quiere el bien para nosotros, la palabra de Dios en nosotros debe producir una reacción. Debe ir esa palabra que viene de Dios para nosotros, debe causar en nosotros acción. Debe llevarnos a cosas específicas. Dios le dice, le habla específico. Envíame 12 hombres, envíame a Canaán, la tierra que le iba a entregar. Dice, porque yo quiero dárselo a Israel. Dios le habla específicamente. Entonces, ¿qué pasa en ellos? Usted va a ver esta historia, que los israelitas fueron como le dijo Dios. Lo que quiero decirles es que la palabra oída y retenida que habita en nosotros nos hace identificar con lo que tenemos que hacer. El enemigo hará todo en la mente para que te olvides, pero bueno, no es con fuerza. Usted deberá orar, yo debo orar,
porque el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar. Si usted está sentado y dice, sí, la verdad me pasa eso, yo soy de acá, me olvido todo. Bueno, está bien, ore, porque Dios le va a ayudar a usted. Porque no es hombre acá alguno que tiene cierta capacidad para hacer lo que la Biblia enseña, porque tiene capacidades de hombre. No. El Espíritu Santo vive en nosotros y Él está para ayudarnos en todo. ¿En cuánto? En todo. Entonces, Dios quería el bien para Israel. Dios quiere el bien para nosotros. Dios nos habla a nosotros como habló a Israel. Está en que todos nosotros entendamos lo que se viene diciendo todo este año. Dios es lo más importante. Por eso me consagro, que es apartarme, por eso me dedico y ahora voy a tener muy presente en el diario vivir su palabra en cuanto a aspectos que entiendo que debo ponerle un límite, en cuanto a cosas que entiendo, este es el marco que le debo dar a esto que aspiro, a lo que quiero ser. La palabra tiene que ser lo más importante, la palabra de Dios, la Biblia, pero no en términos general, sino puntualizando aspectos que vos entendés. Esto tiene que ser hecho conforme a la palabra de Dios. Veo que esto en mi vida no tiene marco bíblico, estoy en peligro, yo debo cortar con esto. ¿Cuántos entienden? Entonces ahí esa es la demanda nuestra, esa es la participación nuestra, la parte de entender lo que agrada y no agrada a Dios, y ahí viene la acción. Después de las determinaciones viene el accionar, porque entonces si no se quedaría ahí. Lo leí, lo entendí, sé la Biblia y dice esto y lo otro y aquello, pero ¿qué parte de todo eso tiene lugar en tu vida en cuanto a lo que es practicar, hacer? Porque imagínense que Dios le habla y le dice a Israel: Israel, quiero darles la tierra a ustedes. Y gloria a Dios, diríamos, pero ¿qué más? No, Dios no se queda ahí, le dice: envíame a supervisar la tierra, envíame 12. Porque se los quiero entregar. Dios le dice: quiero hacerlo, pero tienen que hacer esto ustedes. Dios nos dice: quiero el bien, pero les envío mi palabra para que ustedes, para que todos nosotros la tengamos presente en el diario vivir. Entonces Dios le habló y le direccionó lo que tenía que hacer. Y dice que Israel, los príncipes, fueron y vieron. Cuando la palabra de Dios encuentra cabida en nuestro corazón, encuentra lugar en nuestro corazón, la palabra nos da una perspectiva muy diferente a la perspectiva humana. Es decir, la palabra es la que produce fe en nosotros. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por retenerla. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Las realidades dicen lo otro. No, pero la Biblia, la palabra de Dios, dice esto. Comienzo a orar por la palabra de Dios, comienzo a pedir a Dios que me instruya la mente, que traiga revelación, porque la palabra te instruye. Trae revelación. Dios te permite ver pantallazos en tu mente de cosas que van a acontecer en el tiempo futuro. Es decir, eso es la fe. La fe no es algo que dices fe y no lo entiendo. No, comienza a actuar en tu vida. Cuando la palabra de Dios encuentra lugar, alguien dice: Dios habló, esta es la palabra de Dios. Hay un montón de cosas que me sugieren lo contrario. No. Me quedo con la palabra de Dios. Vendrá fe. Pero si viene la palabra de Dios, sí, gloria a Dios, es la palabra de Dios, pero te lo olvidaste en el momento que tendrías que darle inicio a cosas en tu vida sobre ese fundamento. No es fe. Está en tu registro, en tu memoria, pero no está viva. Es conocimiento solamente y no lleva a la acción. Te vas a dar cuenta, las personas que hablan mucho de la Biblia, pero van por otro lado, vas a ver que ellos lo que están hablando es logo. No rema, hablan de conocimiento, no de revelación. La palabra que habita en el corazón trae revelación de Dios. Cualquiera podría estudiarla, cualquiera podría saber mucho de la Biblia, pero no cambia nada. Lo único que cambia cuando la palabra de Dios encuentra lugar en nuestro corazón, cuando en mi voluntad determino y digo: este es el consejo de Dios, quiero que esto habite en mí. Ni tampoco es mágico, depende de nosotros. ¿De quién depende? De nosotros. Entonces ahí cambian las perspectivas, ahí cambia la mirada, cambian las aspiraciones. Hay una gran diferencia desde lo que el hombre ve y de lo que el hombre de fe ve. La fe es otra dimensión, la fe es bajo el poder de Dios. Es un don del Espíritu.
Y acá vemos cómo 10 de los que fueron vieron las cosas desde otra perspectiva. Ellos, cuando recibieron la palabra que Dios le dio a Moisés, no se identificaron con que Dios había hablado y era Dios quien iba a hacer aquello. Ellos escucharon algo maravilloso seguramente cuando Dios le habla a Moisés, vivieron ese momento pero lo olvidaron. La palabra tiene que encontrar un lugar en nuestro corazón. La palabra tiene que habitar en nuestro corazón. Y hermano, Dios envía estas palabras porque el mismo infierno diseña estrategias para que en tu mente habiten pensamientos contrarios a la palabra, para que sea desplazada de tu vida. Por favor, ora a Dios, busca a Dios, conságrate a Él, ayuna si es necesario, pero esta es nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Mira a tu hermano y decirle, esa es mi parte, dígale. ¿Entiende esto? ¿Quién querría andar en la vida diciendo quiero desobedecer a Dios? Nadie. No lo decimos abiertamente, pero finalmente terminamos viendo en el tiempo que algo no cierra. Uno diría, o se equivocó Dios o me equivoqué yo. Alguien está equivocado. ¿Qué dice usted? Claro, jamás Dios se va a equivocar. Nosotros a veces le restamos la importancia, quizá por desconocer el contexto de la palabra. Muchas veces se la saca de contexto, se la estudia mal. Entonces se interpreta mal y no es que hay una premeditación de hacer el mal, sino que uno se va a hacer después lo que no estableció Dios, y si se hace lo que no estableció Dios, no habrá resultados. Dios quiere el bien para nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Dios quiere el bien para nosotros. Entonces, vamos a ver ahora en el capítulo 28 de Números, vamos a ver estos hombres que fueron influenciados por la realidad. Los que son influenciados por la realidad, ellos son, por lo general, atrapados por el miedo. El miedo paraliza. No esto porque podría, no lo otro porque podría, no porque podría, y siempre es un potencial. Los de fe decimos, esto va a ocurrir en el nombre de Jesús. Esto ocurre en el nombre de Jesús. Los que miran desde una perspectiva de hombre, podría, sería, debería. Porque no hay en nosotros la certeza de que eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos desprovistos del poder de Dios. El poder de Dios habita en nosotros y ese poder es movido a través de la fe. ¿Cuántos entienden? O sea, el poder de Dios habita en nosotros. ¿Cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo levantó a Jesucristo de los muertos. Ese poder está en nosotros. O sea que ese poder es ilimitado. ¿Y qué? Necesito fe. ¿Cómo viene la fe? Por la palabra de Dios. La palabra llevada en acción. Recuerde que la fe sin obra es muerta. Amén. La fe sin obra es muerta. Entonces, la perspectiva de estos hombres era muy diferente de lo que Dios esperaba de ellos. Más el pueblo, ellos traen el informe del verso 28 del capítulo 13, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anac. Amalek habita en el Negeu, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ellos fueron y vieron los puntos geográficos y describieron, este habita acá, este allá. Fueron y trajeron información excelente. Pero esa información que ellos trajeron, que era excelente, fue lo que usó el enemigo luego para rebatirle toda posibilidad de aspirar a vivir bien. Claro que lo que Dios tenía para entregarle a Israel, esa tierra era para que ellos pudieran concretar su sueño, para vivir bien. Hay tantas realidades que que estamos viendo y que vamos a ver, que va a querer tirar abajo toda aspiración de querer vivir bien. Por eso Dios nos envía su palabra. Usted y yo no vamos a resolver nada, nosotros no podemos, pero las determinaciones que tomamos y luego los pensamientos que deberemos cuidar que habiten en nuestra mente, los pensamientos que nos direccionan a cosas que debemos en el día buscar aplicarlo, son aquellas las que finalmente te introducirán en ese bien que Él tiene planificado para nosotros. Aplauda a Jesús y dele gloria a este Dios, porque Él puede hacer posible todo a los que creen. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo creen? Claro, debemos creerlo. Debemos creerlo, debemos atesorar su palabra. Eso es lo que hará
Es decir, viene la palabra de Dios para todos nosotros, hay realidades frente a nosotros. ¿Qué tenemos nosotros frente a esas realidades? Lo que dejé que permanezca en mi corazón, las promesas de la palabra de Dios. Y uno debería decir, ¿para qué son las promesas? Bueno, primero sería para que nosotros aspiremos a través de la fe a alcanzar cosas que creímos que Dios ya lo hizo posible. Segundo, o primero, como usted quiera, lo puede interponer a esto, es que hay un montón de cosas que no cambiarán en nuestras vidas si no usamos la fe. Hay muchísimas cosas. Entonces, cuando hablo de fe, estoy hablando de que la palabra tiene que habitar en mi mente. Y esa es la gran guerra en tu mente. Él no permitirá, el enemigo, que habite la palabra en tu mente. Te olvidarás. A veces pasa cuando alguien se inicia a leer la Biblia, lee, no la entiende, lee, se olvida. Porque todavía hay un velo. Porque ese velo tiene que caer, porque tenés que orar, porque tenés que ser violento en el mundo espiritual, porque tenés que creer sobre todo que Jesucristo es Dios y Él tiene poder y está con vos y está para ayudarte. Fe. Y vas a ver que eso se va a comenzar a despejar de tu mente. Después las palabras que vienen van a comenzar a permanecer en tu vida y vas a notar mucho cómo cambian los pensamientos y las palabras de tu mente. Cambia muchísimo porque el enemigo mete mucha basura en la mente. Porque Él quiere hacer habitar pensamientos que nos tiran para atrás, destructivos, que nosotros le demos lugar a esos pensamientos como esta gente. Esta gente fue afectada por esas realidades y le vinieron pensamientos del mismo infierno para que ellos no pudieran concretar el bien que Dios tenía para ellos. Entonces estos hombres que deberían haber visto desde otro lado, el problema no fue solamente para ellos, sino para toda una nación. A veces esos pensamientos que no tienen marco bíblico destruyen cosas muy valiosas como matrimonio, familia. Cuando hablo de familia hablo de hijos. Y uno dice, ay, cómo quisiera que mi hijo logre esto y cómo quisiera que mi hijo esto, cómo quisiera que mi matrimonio sea así. Pero claro, son solamente deseos que nosotros expresamos y ahí no deberíamos renunciar, ¿verdad? Si estamos entendiendo en esta mañana, decir, Señor, te tengo a vos. Y hoy, a partir de hoy, me tomo de tu palabra. Y voy a hacer que en casa esta palabra habite. Voy a tomar tiempo para hablar con mi familia. Tampoco usted no le ponga tiempo. O sea, a veces entramos en ansiedades y desesperamos y queremos que las cosas cambien ya. No, Dios lo hará en su momento. Lo importante es que nosotros comencemos a practicar la palabra. Estos hombres no tuvieron esa posibilidad porque ellos, como vieron aquello, trajeron el informe y cuando trajeron el informe ellos resaltaron dos cosas. Dijeron, este es el fruto de la tierra, es una tierra fértil, pero allá habitan, y comienza a describir los enemigos. Y después viene un hombre de fe que sí vio el futuro desde la perspectiva de Dios. En el verso 30 del mismo capítulo dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahí vemos un hombre de Dios. El problema, la realidad, era el mismo para todos. Pero cómo cambia la mirada desde donde lo vemos. Si lo miro desde la perspectiva de hombre, por Dios, ¿quién no quiere vivir bien? Todos queremos vivir bien. Pero la realidad es tan aplastante, tan superior a nosotros, que realmente nos lleva a la impotencia, pues somos impotentes, y desde la impotencia vienen un montón de reacciones: tristeza, enojo, odio, resentimiento y todas esas cosas que uno comienza a tomar a partir de separarse del poder de Dios. Nosotros, desde la perspectiva de hombre de este tiempo, sería una locura aspirar, como vivimos, vivir bien en este país. Hoy, nuestro país, bendecimos a nuestra nación Argentina. Las situaciones van muy para atrás acá, en el mundo van para atrás. Y esto es lo que la Biblia nos enseña que va a ser así en este último tiempo. Pero no así para su iglesia, para sus hijos. Por eso Dios nos instruye a nosotros para que miremos hacia ese futuro, no desde lo que vemos como hombres naturales, hombres sin Dios. Nosotros tenemos un Dios
un Señor, un Salvador. Él vive en nosotros. Desde ahí nosotros miramos por la fe. Entonces, por la fe declaramos cosas que definimos en lo personal, que estas son las que vamos a alcanzar porque Dios está con nosotros para hacerlo. Luego de afirmar estas cosas, nos introducimos en un accionar. Cuando la palabra habita en nosotros, primero son pensamientos, luego son palabras y luego son los hechos. Cuando la palabra no habita en nosotros, nosotros vemos dos cosas, que por un lado habla la Biblia, por otro lado vive otra cosa. Pero habla la Biblia, es de la Biblia, sí, está bueno, la Biblia es lo más maravilloso, pero vivirlo es mejor. Porque nos lleva realmente a encontrar resultados maravillosos. Dios quiere el bien para su iglesia. ¿Qué quiere Dios para nosotros? El bien. Mira a su hermano y dígale, yo recibo el bien de Dios en mi vida, dígale. Recibo el bien de Dios en mi vida. Gloria a Dios, recibimos el bien de Dios en nuestras vidas. Caleb le dijo, subamos nosotros, ¿qué problema hay quienes están allá? Si la hacemos corta, no damos vuelta, no dé vueltas, haga las cosas. Cuando usted ve que, hablo de familia, de repente alguno de nosotros da vuelta, ayúdele. No dé vuelta, hay que hacerlo. La fe te lleva a hacer las cosas. La fe no reconoce barreras, no reconoce no puedos. A veces le digo a los hermanos, cuando usted quiere hacer algo, no necesita tener dinero si tiene fe. Porque la fe hará que aparezca el dinero. ¿Cuántos entienden? Ahora entiéndase, hay una medida de fe. La Biblia dice en Romanos 13 que nadie tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que nos fue dada. Romanos 3:12, capítulo 3. Es decir, nadie piense más de sí mismo, sino conforme a la medida de fe que Dios nos dio. O sea, la medida de fe no necesita tener en sus manos para ir a hacer las cosas. ¿Puede creer eso? No, por favor. ¿Está acá o no está acá? ¿Está acá? Usted no necesita tener en sus manos para hacer lo que cree que puede hacer con el poder de Dios. Usted le podría describir, pero tenemos muy poco tiempo. Recuerdo en un tiempo, en mis primeros días de cristiano, que comenzamos a servir al Señor, teníamos, mi tarea era evangelizar a las 12 de la noche, íbamos a la cola de unos boliches ahí, a las filas que hacían, íbamos a evangelizar ahí, cabildo y juramento. Entonces mi esposa iba con Santiago, era chiquitito, y Esteban. Ella tenía que tener su platita para esperarme, porque había que esperarme a las 2 de la mañana, volvíamos de ahí. Entonces en la iglesia había un kiosco, le llamaban el Cristo Bar en ese tiempo, había pizzas, tostados mixtos, gaseosas, esas cosas. Ella se quedaba ahí y yo me iba con un grupo a evangelizar a la noche y volvíamos a las 2 de la mañana. Entonces lo que no tenía era dinero ese día, para que ella se coma su tostado mixto, tome algo ahí en ese lugar. Entonces fui y le pedí a Dios, no tengo dinero. Esto es literal, así ocurrió. Y así lo puede comprobar usted, pero no lo haga no lo haga desde una ambición desmedida, sino hágalo desde la fe. Es decir, entonces le dije, no tengo dinero. Estaba arrodillado en mi habitación. En mi habitación veo un billete de 5 pesos. ¿Dónde estaba el billete de 5 pesos? Así fue, me levanté de estar arrodillado, me fui, busqué el billete de 5 pesos y estaba ahí. Estaba ahí, fui, lo traje, dije gracias Señor, lo compartí con mi esposa y ella tuvo y le sobró, 5 pesos en ese tiempo era, en los 90, en ese tiempo era, en los 90 era otro costo de vida. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que a veces nosotros en la mente vemos el no puedo y no accionamos. ¿Qué sentido tiene eso? No, habrá sido mi mente. ¿Cuántas cosas Dios te habrá hablado y si pensaste mal no lo hiciste? ¿Y qué pasó? Pasó la bendición. Como le pasó a estos 12, a estos 10, pasó la bendición. Caleb dijo, no, Dios habló, yo puedo tomar ese lugar es mío. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, imitar a Caleb, imitar a Josué, ¿verdad? Josué y Caleb fueron los que pasaron para el otro lado. Y usted va a ver que estos dos, estamos hablando de Caleb, ahora vamos a hablar de Josué, el compañero de Caleb. En el capítulo 1 de Josué, verso 10, usted va a ver acá
que cuando Dios lo instruye a Josué, cuando ya muere Moisés, cuando se va de esta tierra, lo instruye finalmente para que sea Josué quien reparte la tierra. Y luego de que recibió toda la instrucción Josué de parte de Dios, fíjese que estamos hablando que la palabra que encuentra lugar en nuestro corazón nos lleva a accionar directamente. Dice en el verso 10, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaré el Jordán para entrar a poseer la tierra que vuestro Dios os da en posesión. Es decir, que él dice: yo recibí la instrucción de Dios, ahora le hablo a los oficiales. Él estaba preparando, Dios estaba preparando gente dispuesta a obedecer. Lo que nosotros necesitamos frente a la palabra de Dios es obedecer. No hay otra. ¿Qué necesitamos hacer? Obedecer. ¿Qué es hacer una determinación personal? Firme en nosotros, firme. No mire a su izquierda, no mire a su derecha, no mire quién lo hace, quién no lo hace. No, mire por usted. Dios habitará en usted y otros lo verán a usted y imitarán su fe. Y cuando otros le hablen aspectos que ven de usted, que son muy lindos y que están imitando, usted dirá: gloria a Dios, ¿verdad? Porque solo el Señor es exaltado. Entonces Josué dice: Dios me habló, oficiales, les hablo a ustedes, vayan, díganle al pueblo, porque hay una misión que tenemos que hacer: pasar el Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios nos entregó. Él ya estaba apropiado. Recuerdo cuando Dios me hizo entender que Él era nuestro proveedor después de decepciones que tuvimos cuando estábamos construyendo la iglesia acá. Alguien apareció en el camino y nos hizo decir: vamos a llevar el techo completo de la iglesia, vamos a llevar 100 sillas para la iglesia. Recuerdo, no sabe, estamos felices acá. Pero lo que pasó es que mi confianza había estado en aquel hombre que prometió y nunca llegó. Y Dios luego me habló que mi confianza había estado en un hombre que prometió que iba a hacer esto y que nunca se hizo. Claro, cuando confías en hombre, va a haber decepciones. Pero cuando confías en Dios, Él se encargará de aquellas cosas que el enemigo querrá ponerte en tu corazón para que te decepciones. Dios no lo permitirá. Los hombres fallamos, todos los hombres fallamos. Dios no falla, por eso confiamos en Él. Entonces Dios le dice a Josué y Josué le dice al pueblo: esta tierra es nuestra, Dios ya nos entregó. ¿Cómo cambian las palabras? Fíjese las palabras de Caleb y fíjese las palabras de Josué. Ellos no hablan en potencial diciendo podría ser. Esto es nuestro, Dios nos dio. Por eso vamos a hacer esto, hacemos esto para esto. Vamos hacia ahí porque ahí está lo que nosotros buscamos. Es todo muy directo desde la perspectiva de Dios. Luego vemos en Josué capítulo 3, verso 1, dice también lo que pasó cuando él tenía que pasar el Jordán. Josué se levantó de mañana. ¿Cuándo se levantó? Y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ellos vinieron muy de mañana. ¿Cuál es nuestra misión? Pasar el Jordán. Vamos a ver cuándo lo hacemos. Bueno, vemos. No, los hombres de fe, las mujeres de fe están ahí al pie del cañón. Están firmes ahí. No especulan, ponen lo mejor. Tienen una capacidad a través de la fe de prever las cosas, de adelantarse a acontecimientos. Josué dijo: vamos a ir a primera hora porque tenemos que hacer algo muy importante. Lo único que quedaba para que Israel comenzara a tomar posesión de la tierra era pasar para el otro lado del Jordán. Ese era un desafío. Es decir, Josué no fue amedrentado como diciendo: ¿qué problema? No hay un puente, ¿cómo pasamos? Esta gente estaba ahí en el anterior que vimos diciendo: no, están el otro, aquel, no, por eso es imposible. La fe te hace ver las cosas desde otro lado. Dijera esto tranquilo, vaya a casa, deje que esta palabra habite, dígale: Señor, abrí mis ojos espirituales, abrí mi entendimiento. ¿Qué parte de todo esto, Dios, es lo que me debo identificar? ¿En qué parte de todo esto
hay aspectos que debo entender y a partir de ahí comenzar a accionar. Dios, yo quiero caminar detrás de tus pasos, quiero alcanzar todo lo que planificaste para mi vida. Instruye mi vida, Señor. Quita todas las barreras de mi mente que me hacen pensar de la forma errónea. Yo quiero caminar detrás de tus pasos. ¿Cuántos le dirían eso al Señor? El Señor te va a instruir. El Señor va a instruir tu vida y vamos a nosotros ser merecedores de lo inmerecido, porque Israel, de ser esclavo, estaba teniendo un lugar para que ellos pudieran llevar adelante todo lo que quisieran, de acuerdo a las leyes mosaicas en ese tiempo, para que vivan bien y concreten las cosas que lo van a llevar a vivir bien. Recuerde, se vive bien a partir de que concretamos las cosas. De deseos ni de ilusiones no se vive bien. Eso será por un tiempo. Pero al no concretar lo que digo y pienso que voy a concretar, eso siempre digo, ¿no? A veces el pensar así es ilusionarse, pero la ilusión se transforma en desilusión, la decepción de no poder hacer esto y le echo la culpa a uno, al otro, al otro, al otro, y me cierro y pienso mal. No. Tenemos que ver las cosas desde la fe.